El tema del día de hoy lo he titulado Mi confianza está en ti, Señor. Amén. Ya desde el título de este tema, ya estamos viendo que va a ser un tema de mucha bendición para todos nosotros, mis amados. Y bueno, pues les pido por favor que tengan a la mano su Biblia. Vamos a leer el capítulo 17 y 18 del libro de Levítico para establecer nuestra base bíblica en este devocional y que la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Entonces, abran su Biblia en el libro de Levítico. Vamos a leer el capítulo 17 y 18. Y en el capítulo 17 habla acerca del santuario único. Y la palabra de Dios dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ustedes, que ofreciera holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que mora entre ustedes comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Capítulo 18. Actos de inmoralidad prohibidos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrán por obra, y mis estatutos guardarán andando en ellos. Yo Jehová su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es.
Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas se amancillarán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ustedes, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomito a la nación que habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas. Yo, Jehová, su Dios. Amén. Bueno, mis amados, pues vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor para comprender cómo nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, para ello, mis amados, quiero hacer un comentario respecto a que el hecho de leer la palabra de Dios nos lleva a comprender muchas de las cosas que el Señor prohibió, y podemos comprender fácil el por qué prohibió, por ejemplo, el tener relaciones sexuales entre parientes cercanos. Para Dios, a partir de un tiempo se volvió abominación. Podemos comprender que Dios permitió este tipo de conductas en el principio de los tiempos por una obvia razón. Él solamente creó a Adán y a Eva, y obviamente Adán y Eva procrearon hijos, y en ese tiempo Dios permitió que pudieran tener relaciones sexuales realmente entre hermanos para poder procrear y para poder multiplicarse y pues llenar la tierra. Pero si ustedes se dan cuenta, llega el momento en el que simple y sencillamente Dios frena esa condición porque obvio ya se había cumplido el objetivo de llenar la tierra, y por lo tanto ya no era necesario que se siguiera en ese tipo de conductas. Esto nos tiene que llevar a ir comprendiendo, como les decía el día de ayer, el por qué y el para qué de estar estudiando la palabra de Dios desde la cimentación que nos da la Torá, que es el Pentateuco o la ley que Dios estableció para el pueblo judío. Pero también tenemos que recordar que en Cristo Jesús ahora ya no estamos bajo la ley, sino más bien estamos bajo la gracia. Y muchas de esas ordenanzas y esos estatutos quedan atrás, como el hecho de seguir, por ejemplo, ofreciendo sacrificio y holocausto. Eso ya no lo tenemos que hacer. Ya se ofreció el sacrificio perfecto, y por lo tanto todo eso queda ya para nosotros, pues ya no en una condición de la actualidad. ¿Ok? Bueno,
Esto nos tiene que llevar a empezar a ver que habrá situaciones muy particulares que nos enseña la palabra de Dios en referencia a lo que vamos viviendo en el día a día. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, a través de la vida de David, se nos enseña que en la tribulación hay que aprender a confiar en Dios y verdaderamente depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y es el porqué del título de este estudio, de este devocional, de mi confianza en ti, Señor. Mi confianza está en ti, ¿verdad? Bueno, fíjense que nadie puede andar por la vida sin enfrentar problemas. Y el ejemplo de David es algo que tenemos que tomar mucho en consideración. Vemos que aun cuando él era el rey del pueblo de Israel, cualquiera de nosotros en una posición de liderazgo, pues vamos a enfrentar más problemas que los demás. Y de alguna manera, como somos hijos de Dios, todos ustedes y yo, pues venimos a ser parte de ese liderazgo que Dios ha levantado para expresar su amor, para expresar su presencia aquí en la tierra a través de nosotros. Y por lo tanto, pues estaremos en graves problemas de repente. Dios los permite porque tiene un objetivo. Y el objetivo principal del por qué Dios permite que pasemos por tribulación, angustia, necesidad, situaciones de esa naturaleza, es porque Dios quiere hacernos crecer espiritualmente hablando, quiere que maduremos en ese sentido. Por ejemplo, David, como les comento, estaba en muchos problemas constantemente. El dolor estaba acabando con él. De hecho, él dice que acababa con sus ojos, con su alma, con su cuerpo. Vemos cómo David constantemente enfrentaba desafíos espirituales, desafíos mentales y hasta desafíos físicos. David, al igual que ustedes y yo, enfrentaba angustias, dolores, lamentos, debilidad, enemigos. Fue hasta la burla, el hazmerreír de sus vecinos. Se recuerdan cuando él iba danzando prácticamente desnudo en un éxtasis por llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa. Y bueno, hasta su esposa, ¿verdad? Milca le dice, oye, estás loco, ¿qué te pasa? Él no solo enfrentó el hazmerreír de sus vecinos, hasta la ridiculización por parte de su esposa. Él enfrentó quebranto, terror, conspiración, complots. Y a lo mejor tú dices, caray, tal parece que me está describiendo, pastor. Así he pasado muchas veces mi vida. Efectivamente. Por eso Dios nos permite leer a través de su bendita palabra. Por ejemplo, en el Salmo número 32 vemos todo esto, que no obstante, en medio de la situación, Él siempre fue capaz de decir, pero yo, Señor, en ti confío, porque tú eres mi Dios, porque mi vida entera está en tus manos. Yo sé de antemano que nosotros, ustedes y yo, ya hemos hecho ese tipo de declaraciones en nuestras oraciones, ¿verdad? En nuestra plegaria, Señor, mi confianza está en ti. Tú eres mi escudo, tú eres mi salvación, mi vida entera está en tus manos. Y es verdad. Así como David, tú y yo ahora confiamos verdaderamente en el gran amor de Dios. En ocasiones, pues cuando las cosas marchan mal, es difícil, de verdad, es difícil, es complicado creer que Dios realmente nos ama, pero Él siempre ha mostrado su gran amor por nosotros. David clamaba pidiendo ayuda porque confiaba en que Dios lo libraría y esa es la experiencia más grande que el Hijo de Dios puede tener delante del Rey, que confíe en que verdaderamente Dios inclina su oído para escuchar las peticiones que tenemos. Y como hemos dicho en algunos otros devocionales, debemos también aceptar que la respuesta de Dios no necesariamente tiene que ser lo que esperamos. La respuesta de Dios está en un sí, que es a favor nuestro, en un no, que es aparentemente en contra nuestra y que es una espera también. Cuando Dios te dice, hey, espera, tranquilo, hay el momento, va a llegar el tiempo perfecto para que yo responda conforme a lo que tú necesitas. ¿Eh? Y entonces entendemos que es durante los tiempos difíciles que el objeto en que confiamos, pues se pone realmente a prueba.
En algún momento Henry Ford, el gran genio de la mecánica automotriz, ¿verdad? Escribió en una ocasión, dice, cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que el aeroplano levanta vuelo en contra del viento, no a su favor. ¿Qué está diciendo Henry Ford? Justamente allá por los primeros años de 1900, empezaba la era de la aviación, ya estaba en marcha la situación de la industria automotriz, y él hace un comentario muy, muy correcto. El aeroplano va a levantar vuelo cuando el viento esté en su contra, no cuando esté a su favor, porque según la teoría de Bernoulli, pues el aeroplano necesariamente tiene que hacer un gradiente de velocidades respecto al viento en contra, si no, no podría elevarse. Las alas de los aviones están diseñadas para que justamente cuando viene el viento en su contra, esa misma fuerza que genera el viento le provoca la sustentación y puede volar. Es exactamente lo mismo para nosotros. Cuando estamos a contracorriente, cuando estamos pasando tiempos difíciles, es que nosotros podemos levantar el vuelo espiritualmente hablando por fe. Porque cuando viene el viento a nuestro favor, pues el viento mismo nos ayuda, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que confiar en que Dios siempre, mis amados hermanos, va a obrar para el bien de los que lo amamos, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Eso también lo declara Romanos 8, 22, 28. Y también lo hemos visto a través de la palabra hebrea de la fe auténtica, que es la palabra emuná. Todo proviene de Dios, todo es porque Dios así lo quiso. A Él no se le escapa absolutamente nada. Todo trae una bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y todo nos trae una enseñanza personal. Entonces, si estamos pasando por alguna situación en particular, en vez de estar quejándonos, en vez de estar refunfuñando, pues mejor hay que darle la gloria a Dios y decirle, Señor, te agradezco que me estás pasando por este tiempo de dificultad, porque yo sé que tú vas a utilizar todo esto que en este momento para mí es doloroso, es de afrenta, es una situación que no quisiera pasar, pero sé que tú lo vas a utilizar para mi bien. Solamente dame la fuerza, ayúdame para continuar adelante. ¿Ah? Hay que pedirle a Dios que en los desafíos que tenemos por delante, porque van a seguir, déjenme decirles que el hecho de que estudiemos esto no va a impedir que los desafíos sigan, no va a impedir que las circunstancias sean adversas en muchas ocasiones a nuestra vida. Y en todos esos desafíos que tenemos por delante, que Dios nos ayude a seguir confiando en Él, que Dios nos ayude a seguir depositando nuestra fe auténtica, genuina, nuestra emuná, que es el objetivo de Dios, que nosotros crezcamos en esa área. Ujú. Y entonces, mis amados hermanos, podremos decir como David, pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Y orar porque la luz divina del rostro de nuestro Señor resplandezca por su gran amor y, y entender claramente todo esto, mis amados. ¿Ah? Entonces, esto nos lleva a ver que pues en la prueba siempre tenemos ya que aprender a decir, cuando tú estás en los momentos más críticos de tu existir, cuando estás pasando por prueba, cuando estás siendo pasado en ese crisol de fuego, cuando estás pasando por desierto, tenemos que aprender ya a declarar correctamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando Él estaba pasando por la máxima prueba de su vida, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, Señor. ¿Por qué? Porque mi confianza está en ti, Señor. Ajá. Entonces, a veces puede que estemos enfrentando, como les comento, dificultades en la vida, no por hacer algo mal, sino porque estamos obrando bien. Curiosamente, ¿verdad? Es algo paradójico, pero es verdad. Muchas ocasiones cuando tú estás haciendo lo correcto,
pues te enfrentas a situaciones de dificultad. Cuando haces lo correcto, el enemigo no se queda quieto y a toda acción corresponde una reacción, ¿eh? Y todos sin excepción enfrentaremos pruebas, dificultades, tribulaciones, tentación, pero no estamos solos, mis amados. Jesús mismo nunca hizo nada malo, nunca. Recuerden que él nunca cometió un pecado, ni de pensamiento siquiera. Y aún así se enfrentó a grandes pruebas, a grandes tribulaciones, a grandes tentaciones. Y déjenme decirles que él lo enfrentó más que nadie en la historia humana. Así es que nosotros no estamos solos cuando estamos pasando por esa situación. Jesucristo se hace empático con nuestra vivencia y Él nos da el aliento, nos da la fortaleza para seguir adelante, porque Él nos muestra que en santidad podemos vencer todo eso. Y la santidad nos lleva a tener una condición especial delante de Dios que nos permite, ¿verdad? Junto con su Espíritu Santo, ayudarnos a vencer cualquier situación que podamos atravesar, que podamos enfrentar. Situaciones, por ejemplo, como la deslealtad. Fíjense, la lealtad es una maravillosa cualidad. Es uno de los valores que nos hacen valer. La lealtad de amigos, de colegas, es muy alentadora. Esa lealtad es edificante y reafirma esa relación en tiempos de tribulación, en tiempos de prueba, en tentaciones. Pero la deslealtad, mis amados hermanos, ¿cómo decepciona? Muchas ocasiones nosotros hemos sido capaces de poner nuestra confianza en el hombre y de repente, ¿verdad? Viene la puñalada porque esa persona se comportó deslealmente y es válido. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros solamente podemos y debemos confiar en Dios. Es allí donde debemos descansar en nuestra confianza, mis amados. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo había pasado ya 3 años y un poquito más con 12 personas a quienes Él amaba. Había vivido con ellas, las había capacitado, les había enseñado muchas cosas. Pero aún así tuvo que decirles, uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Yo creo que es algo terrible, mis amados. Es horrible ser traicionado por un enemigo, ¿verdad? O por un conocido. Pero ser traicionado por un amigo, mis amados, es casi insoportable. Es como cuando hay una traición por parte de la persona que dice que nos ama, ¿verdad? Y muchas veces tú y yo nos hemos comportado en ese lado, ¿eh? En el que traiciona, porque normalmente vemos lo que nos hacen, pero ¿cuántas veces te pones a analizar con humildad, con claridad en tus pensamientos que tú estás haciendo algo incorrecto, como una traición, como una deslealtad? Eso es donde el Espíritu Santo de Dios es el único que te puede poner en el punto correcto para comprender si eres tú o es otra persona la que está incurriendo en ese tipo de falta, ¿verdad? También hay algo especial acerca de la decepción que sufrió nuestro Señor Jesús, porque quiero decirles que no solamente uno de sus discípulos lo traicionó, sino que los otros 11 huyeron cuando se vino la situación crítica, cuando aprendieron a nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan? Y que lo llevaron ya para el interrogatorio primario y después para llevarlo a la cruz del Calvario. Todos los demás huyeron. El mismo Pedro que decía, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Es más, y le dice Pedro, tranquilo, no digas eso. El enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Por el amor que te tengo, he orado porque tu fe no falte. Y le está diciendo Pedro, Señor, de verdad que no. Y dice, bueno, mira, te la voy a poner más sencilla. No va a cantar el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces y lo vas a ver. Y cuando él lo ve, se da cuenta de que realmente había simplemente decepcionado a Jesús.
Y la verdad es que nuevamente esto debe haber sido una gran decepción para nuestro Señor. Eran sus amigos más cercanos, pero en el momento de la tribulación huyeron. Y como les comento, aún Pedro, que era un líder muy fuerte, y aunque Pedro estaba absolutamente determinado a no negar a Jesús, en su momento hasta renegó de él. Retomó hasta el vocabulario soez, grosero, que tenían los pescadores para hacerles saber que él verdaderamente no seguía a Jesucristo, ¿se acuerdan? ¡Qué decepción! ¿Tú has sido decepcionado? Seguramente, y muchas veces, pero Jesucristo hace empatía contigo y no estás solo en esa condición. Angustia, otro punto clave. Al aproximarse el terrible momento en que Jesucristo, ¿verdad?, iba a ser aprehendido. Recordemos cuando en el huerto de Getsemaní, Jesucristo comenzó a sentir temor y sentir tristeza, mis amados, porque obviamente el hecho de la pasión de Jesús lo iba a llevar a ser separado del Padre a través de la muerte que experimentó por 3 días. Y esa condición lo llevó a declarar: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y recuerden que hasta sudó gotas de sangre por esa tremenda angustia que él sentía, en esa condición en donde verdaderamente, pues, ya estaba experimentando por propiamente la situación que iba a experimentar. Y después viene algo que vamos a tener que vivir todos y cada uno de nosotros en algún momento, que es la muerte. Ujú. Y observamos previamente el trasfondo del Antiguo Testamento sobre la copa de la ira de Dios contra el pecado. Eso ya lo explicamos anteriormente. ¿Se recuerdan que Dios justamente va a derramar su ira contra el pecado? Y al pasar entre sus discípulos la copa, ¿verdad? Cuando están haciendo la cena justamente en la víspera de su muerte, Jesús les dice: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Y justamente eso lo lleva a que en ese pacto de sangre que él había generado para bendición nuestra, ya en el Getsemaní oró de una manera muy particular y le dice al Padre Celestial: no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga como yo quiero, tiene que ser conforme a tu voluntad. Esa sangre se derramó por muchos, mis amados. Nos lleva a volver a recordar lo que Isaías 53 nos dice acerca del siervo sufriente, ¿se acuerdan? Porque derramó su vida hasta la muerte. Léanlo ahí en Isaías 53, versículo 12. En ese momento Jesús sabía que enfrentaba un sufrimiento inimaginable, cargando el pecado del mundo sobre sus hombros y derramando su sangre por nosotros. Y de nuevo, para entender esto de una manera más completa, necesitamos referirnos al trasfondo del Antiguo Testamento. Y en lo que acabamos de leer del el libro de Levítico, versículos 17 y 18, fíjense que en ese pasaje bíblico, 2 veces leemos que la vida de toda criatura está en la sangre. Vuélvanlo a leer si gustan ahí en Levítico 17:11 y Levítico 17:14. De hecho, la palabra de Dios nos acaba de enseñar que la propiciación se hace por medio de la sangre. En otras palabras, es vida por vida. Y eso también lo leemos en Éxodo 21:23, que se establece que vida por vida. Ahora, la gloria sea para el Señor porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Recuerden que en la cruz del Calvario hubo un intercambio de vidas, nuestra vida por la vida de Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea nuestro Salvador. Entonces, cada vez que participemos de la cena del Señor, ¿verdad?, debemos meditar
en su gran amor. Debemos meditar en su sacrificio. Debemos meditar en su muerte y en su resurrección por cada uno de nosotros. Debemos aprender a pedir perdón, misericordia, gracia y favor cada vez que hagamos eso en conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos tiene que llevar a consagrar nuestra vida nuevamente a Él y decirle constantemente, Padre, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es la consagración que tenemos que vivir. Fíjense, entonces, Jesús, al enfrentar deslealtad, decepción, angustia, muerte, en todo momento puso su confianza en su amoroso Padre Celestial diciendo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, esto nos está enseñando algo glorioso y que tiene que ser ya aceptable para nosotros. Cada vez que tú y yo enfrentemos deslealtad, decepción, angustia y aun cuando enfrentemos a la muerte, pongamos nuestra confianza en nuestro amoroso Padre Celestial, haciendo esa declaración gloriosa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Jesús sabía que Dios era su Padre perfecto. ¿Tú qué sabes de tu Padre? ¿Qué sabes de quién es Dios para ti? ¿Cómo tú lo has declarado? ¿Para ti es tu Padre perfecto? Bueno, pues entonces, así como nuestro Señor Jesús, que podía dirigirse como Abba Padre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que Él nos enseñó ese vocablo, que es una forma íntima, muy íntima de dirigirse a Él. Es como decirle papito, ¿verdad? Pues justamente así tenemos que aprender a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Él es el Padre amoroso y Él es el que tiene el perfecto control, el tiempo. Él es el que tiene el plan que diseñó desde el principio de los tiempos para nuestras vidas. Y que si está permitiendo algo en particular, es porque Él sabe qué es lo que nos va a convenir. Mis amados, yo creo que podemos comprender algo, por ejemplo, cuando vamos a vacunar a uno de nuestros hijos, cuando está chiquito, no de bebé, ya un poco más grande, cuando ya empieza a comprender muchas cosas. De repente él ve que tú lo llevas y que tú lo acomodas y que lo inyectan y que le duele y grita y hace feo. En ese momento tu hijo de repente dice, pues, ¿qué le pasa a mi papá? O sea, ¿por qué me está provocando este dolor? ¿Por qué me está provocando esta angustia? ¿Cuántas veces hemos visto que de niños, verdad? Apenas ven a un tipo vestido de blanco con bata blanca y ya empiezan a berrear, pero duro, porque lo identifican como el doctor que pica, que inyecta, ¿verdad? Y justamente en ese punto, el niño no puede comprender por qué tú como padre lo estás llevando a esa condición de dolor, de sufrimiento, de angustia. Pero llegará el momento en que cuando crece, cuando estudia, cuando empieza a preguntar, oye, ¿por qué la necesidad de una vacuna? ¿Por qué la necesidad de una inyección? Y tú le explicas, o en la escuela, ¿verdad? Le empiezan a explicar que es necesario porque nos ayuda para preservar la salud, etcétera, etcétera, para pelear contra los bichos malos. Lo que tú le puedas explicar, de repente entiende y dice, wow, en ese momento yo pensaba que mi papá no me quería, pero ahora comprendo que es por amor que me llevaba a que me vacunaran, porque él no quería que yo enfermara. Mis amados, justamente es lo que sucede cuando de repente nos suceden cosas aparentemente malas que tú y yo no podemos comprender porque obviamente estamos en esta condición en donde el cuerpo físico, en donde la condición humana duele, lastima, sufre, pero ahora que estamos cada día comprendiendo más, nos vamos a dar cuenta y nos estamos dando cuenta que en muchas ocasiones es necesario para nuestro bien y que el Señor tiene el control de todo. Jesucristo era consciente de que Dios es todopoderoso. Tú y yo ahora ya estamos en esa conciencia. Hemos declarado a El Shaddai, al Dios todopoderoso en nuestras vidas, ¿verdad? Y en muchos sentidos,
Eh, Aún así, fíjense que Jesucristo quería escapar de ese trago amargo. Así como tú y yo de repente decimos, Señor, por favor, que no me pase nada de esto, que no tenga que pasar por una situación crítica. Y no obstante, Jesús confía en que Dios sabe qué es lo mejor y se dispone a someterse a la voluntad de Dios, del Padre Celestial. Es el ejemplo supremo para nosotros cuando tenemos temor de lo que viene por delante, de lo que te das cuenta de que de repente pues vas a tener que pasar por situaciones críticas. Y fíjense, el contraste entre Jesús y sus discípulos, pues hasta sería divertido, ¿verdad? De cómo se comportaba Jesús y cómo se comportaban sus discípulos si no fuera por el contexto. No se enfrentaban a nada remotamente parecido a aquello con lo que Jesucristo se enfrentaba, pero ni siquiera pudieron mantenerse despiertos para apoyarlo en oración. Muchos de ellos se quedaron dormidos. Y bueno, desgraciadamente hasta tú y yo de repente nos quedamos dormidos. A menudo nos resulta difícil permanecer despiertos. ¿Cuántas veces me han visto que tengo que pegar el brinco ahí en el, en el estrado de la iglesia, ¿verdad? Para que despertar a los hermanos que ya cuando los veo ya están cabeceando? Y Jesús nos dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Jesucristo nos dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, mis amados hermanos, debemos de practicar en nuestra condición espiritual, en esa vigilia, en esa oración constante. Ujú. Yo constantemente les quiero confesar que de repente esa debilidad suele estar sobre mí. Yo también me enfrento al desafío de orar cada vez más, de hacer la vigilia. Y hay ocasiones en que también soy débil, pero la gloria sea para el Señor, porque el espíritu está dispuesto y vence la debilidad del cuerpo. Cuando tú estás bien aferrado en esa relación personal con Dios, Él te da la voluntad y te da la fuerza y te da la autoridad para estar en la condición que debes estar. Nosotros también podemos dirigirnos al Padre como Abba y seguir poniendo nuestra confianza en Él. Hay que poner nuestros planes. Tú y yo tenemos la oportunidad de hacer planes, ¿verdad? Pero hay que ponerlos delante de Dios. De modo que no sea lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios. Que nos ayude nuestro Padre a poner la voluntad de Él por encima de nuestra voluntad. Y de esa manera, mis amados, vamos a ver cómo podemos pasar por tentación constante. El enemigo siempre va a traer tentación a nuestras vidas, pero cuando verdaderamente nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial, mis amados, allí es a donde vencemos la tentación. Miren, lo que acabamos de leer ahí de Levítico 17 y 18, vemos cómo los israelitas, el pueblo judío, enfrentaban constantemente una gran tentación debido a la inmoralidad sexual y a las actividades de las personas que los rodeaban, de los pueblos que los rodeaban. De hecho, se recuerdan que, por ejemplo, ellos pidieron tener un rey como los otros pueblos tenían un rey. Cuando Dios había provisto, ¿verdad?, de la condición de los jueces para efecto de que los reyes no se enseñorearan del pueblo y que no los obligaran a tener trabajos excesivos, que no los, propiamente no los esclavizaran. Pero pues llegó el tiempo en el que, Señor, nosotros queremos que nos pongas un rey así como las otras naciones. Y ese ejemplo me sirve para hacerles saber que constantemente el pueblo judío, que era un pueblo especial, veía a los otros pueblos que hacían fornicación, que cometían adulterio, que cometían esos actos de incesto, tiempo después de lo que Dios ya había establecido que no debería ser más, porque el objetivo de las relaciones sexuales
en los inicios de los tiempos para procrear y para extender a la humanidad en la faz de la tierra, ya había sucedido, ya había pasado y por lo tanto ahora el Señor había sometido a una reglamentación a todo ser humano. Y por eso Dios les dice y le habla a su pueblo sobre la forma en que debían vivir. El libro de Levíticos nos da una serie de leyes, alrededor de 750 leyes, mis amados, que son 661 leyes, exactamente las que nos ofrece el libro de Levíticos, que le da al pueblo judío en particular. Y por eso les dice ahí en Levítico 18:26, ustedes obedezcan mis estatutos y mis preceptos. Eh, Hace tiempo, fíjense, yo escuché una historia que resultó ser verídica. En algún momento le preguntaron a una mujer y le preguntan, ¿qué es lo mejor de tener 104 años de edad? Y ella le respondió a la persona, no tener la presión de tus semejantes. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué quiere decir esta mujer con esa respuesta? Que hay mucha tentación, ¿verdad? Suele haber una tentación de conformarnos a la presión de nuestros semejantes y de seguir los parámetros de quienes nos rodean. Un aspecto donde hay gran presión para moldarnos es en la moralidad sexual. Se dan cuenta que a últimas fechas hay tanta presión de parte de, de, de la gente para que muchos jovencitos, entre comillas, salen con la onda esa de que se salieron del closet, ¿no? Y se declaran homosexuales, se declaran de una manera que ni ellos mismos siquiera tienen de bien a bien ese comportamiento, pero como está de moda, es difícil, como dice esta mujer, ¿verdad? Eh, no tener la presión de la gente que está a nuestro alrededor. Ella ya con sus 104 años de edad, pues simplemente ya no tenía esa presión, ya no tenía esa tentación de conformarse a lo que los demás hacían, ¿verdad? Obviamente. En tal contexto, Dios le dice a su pueblo, no sigan las costumbres de Egipto, el país en el cual vivieron. Les dice, no sigan las costumbres de Canaán, país al cual yo voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Y es verdad, así es como ustedes y yo debemos de vivir. Entonces, al igual que los antiguos israelitas, vivimos en una cultura que tiene una ética sexual muy distinta a la de Dios. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, guardemos nuestro precioso don del sexo y no nos veamos arrastrados siguiendo a quienes nos rodean. Ese precioso don del sexo, nosotros lo podemos ejercer correctamente en el marco o en el contexto del matrimonio, de un matrimonio legalmente establecido. Pero si nos salimos de esa condición y nos dejamos arrastrar por quienes fornican, por quienes adulteran, pues mis amados hermanos, no estamos siendo verdaderos hijos de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos de seguir los caminos de Dios, porque si lo hacemos, en vez de perder nuestra vida, esa vida que un día, ¿verdad?, va a ser tomada de parte de Dios, pero que va a ser llevada en Cristo Jesús a la eternidad, podemos perderla y ser mandados al infierno. Y en vez de perder la vida, ciertamente hallaremos la vida cuando cumplimos los preceptos y los mandamientos de Dios. Lo acabamos de leer. Dice, pues todo el que practique los decretos y las leyes de Dios vivirá. Amén. Entonces, mis amados, el pueblo de Dios está llamado a ser diferente. El apóstol Pablo correctamente escribió ahí en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, no se conformen, no se hagan a esta forma,
Y este llamado a ser distintos, mis amados, se remonta directamente a los primeros tiempos del pueblo de Dios. Lo acabamos de leer en el capítulo 18 de Levítico, ¿verdad? Entonces, es por eso que necesitamos aprender todo esto. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enumera algunas de las actividades e incluyendo actividades sexuales en las que algunos cristianos habían estado involucrados antes de su conversión y que tal parece que no olvidaron esa mala manera de vivir y tal parece que no vinieron al nuevo nacimiento, tal parece que siguen muertos en sus delitos y pecados, aún declarándose cristianos o seguidores de Cristo. Y aquí hay una palabra poderosa cuando dice, pero ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Por lo tanto, mis amados, debemos vivir de manera diferente, porque nuestra confianza está en el Señor y porque a partir de eso, Dios nos ha llamado para consagrarnos a Él, para ser diferentes, para vivir en santidad. Sabemos que es un proceso, sí, y que dentro del proceso, pues de repente hay fallos. Pero, mis amados, entre menos fallos tengamos, pues mejor vamos a vivir. Dios nos ha asegurado que el día que nos llame a su presencia, lo que nos haya faltado de rectificar en nuestra vida, Él lo va a completar y nos va a presentar perfectos delante de Dios, sin mancha, sin arruga. Pero mientras no estamos en esa condición, mientras todavía estamos en este estuche, mis amados, tenemos que aprender a hacer constantemente lo que la palabra hebrea tikkun nos enseña, que es haciendo rectificación de nuestra vida. Hay cosas que tenemos que ir rectificando constantemente. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto. Porque nuestra confianza está en Dios y Él nos quiere llevar a esa condición. Hoy solamente nos resta pedirle que nos siga ayudando a no moldearnos, a no amoldarnos a los parámetros de quienes nos rodean, ¿verdad? Y en cambio que nos ayude a guardar sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, que nos ayude a honrarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que ese es el primer mandamiento en la ley de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles que Dios está con nosotros. Jesús, siendo el líder y el amigo de los discípulos que tuvo, les comunicó todo lo que él tenía que hacer, todo lo que iba a suceder. De hecho, les dijo lo desesperado que estaba en ese momento. Y ellos no lo comprendieron, no lo entendieron. A mí me gustaría pensar que tal vez tú y yo, estando en aquel momento junto con nuestro Señor Jesucristo, hubiéramos comprendido mejor que lo que lo hicieron sus apóstoles, sus discípulos. Pero realmente yo creo que probablemente hubiéramos actuado igual que esas personas, dándole la espalda, lastimándolo, traicionándolo. Pero hoy, mis amados hermanos, quiero decirles que el Espíritu está dispuesto. Y aunque la carne es débil, nosotros ahora estamos creciendo en el Espíritu. Por eso Dios nos está trayendo en esta condición. En ocasiones el Espíritu tampoco está dispuesto, ¿verdad? Pero afortunadamente el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de ser nuestra muleta, nuestro paracletos, nuestra ayuda. Es el que puede cambiar a cada uno de nosotros como verdaderos discípulos de Jesucristo. Nos puede cambiar, mis amados, por la fe y la confianza que hemos depositado en Él. Y de esa manera, pues empezar a experimentar esa vida plena
a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, es el tema del día de hoy. Y